Buenas tardes. Vamos a esta segunda ponencia. Quiero pedir, me han dicho de la organización, que pida disculpas porque la primera ponencia no ha podido ser retransmitida por streaming, pero parece ser que se ha quedado grabada, con lo cual se podrá acceder a ella. A través de la página web de la universidad. Bueno, es un placer, un gusto y un honor, todo hay que decirlo, presentar a Jon Juaristi en esta que fue su casa, es su casa y será su casa siempre, mientras le admitan, cosa que no. Y para un acto como este de Tártalo. Jon Juaristi, a quien nos conocimos hace casi 40 años. Más, 50 yo creo. No, hombre, no tantos no. En la Universidad Complutense, hace muchos años de todo esto, con Sabina de la Cruz y Fanny Rubio, entre otras, en aquella ocasión gloriosa, y ya era entonces era un joven poeta y un brillante intelectual. Sigue siendo ya no joven poeta, pero sí un gran poeta, y sigue siendo un joven intelectual. Un joven intelectual con mucho brillo, al que siempre miramos con mucha admiración y respeto. Quiero reivindicar la faceta de Jon, aunque venga como intelectual y como ensayista. Quiero reivindicar la faceta de Jon como poeta, porque para mí es uno de los poetas más importantes que ha habido en las últimas décadas, con libros. Bueno, el año pasado apareció la poesía reunida en Renacimiento, con algunos pocos nuevos poemas, siempre desbordantes y emocionantes, realmente. Desde aquel diario de un poeta recién cansado, Suma de varia intención, o El arte de marear, hasta, como digo, estos últimos poemas reunidos en la obra poética. Jon siempre se ha movido en un ámbito en el que él hablaba de que era anglo-sevillano en algún momento, ¿no? Es decir, esa filia por Auden y por Eliot, y al mismo tiempo ese enlace con los poetas de Renacimiento en algún momento, en esa línea de poesía de poesía, no diría de la experiencia, pero sí de la sapiencia casi. Esos poetas tranquilos que dijo nuestro amigo Hermann Janke en algún momento. Por supuesto. Y como ensayista también quisiera destacar algunos de los libros que a mí me han interesado de Jon: El linaje de Aitor, por supuesto, Vestigios de Babel, y sobre todo me interesó lo que fue su memoria para la cátedra, que fue El Chimbo expiatorio, donde descubrió una serie de autores. Algunos ya los conocía, pero de esa literatura menor en castellano, y de ese invento de una tradición bilbaína en el primer tercio del siglo. El bucle melancólico tuvo el Premio Nacional de Ensayo, y luego algunos de los ensayos posteriores, como El bosque originario El bosque originario me interesó especialmente. Aparte de todo eso, Jon tiene una autobiografía, diría casi novelada, en algún momento, que fue imaginada, digamos, que fue Cambio de destino, publicada en su momento en 6barral. Hoy está aquí para hablarnos de apariciones marianas, lo cual Jon siempre sorprende, pero esto me ha resultado también bastante sorprendente. Espero que las vírgenes te guarden. Muchas gracias, Juanjo, pero no sé por qué, porque realmente él tiene mucho que ver con el mito, tiene mucho que ver con la fantasía y tiene mucho que ver con el arte. O sea, el mito es un discurso fehaciente, es un discurso que implica, digamos, el asentimiento, digamos, a la verdad del mito. En cuanto deja de creerse en el mito,
el mito se convierte en otra cosa. La polémica famosa entre Levi Strauss y Propp en los años 30, ya señalaba Propp que el cuento tradicional, el cuento maravilloso, era un mito desacralizado, un mito en el que ya no se creía, que se había convertido en ficción. Bueno, pues cuando se habla de mitología y se habla de mito en el contexto de nuestra cultura, de la cultura occidental, parece que nos estamos refiriendo siempre pues a los mitos ancestrales, a los mitos griegos, a los mitos grecorromanos, a los mitos orientales, etcétera. Pero si realmente, digamos, hay algo que ha funcionado como un discurso mítico en Occidente, ha sido el cristianismo. Y dentro de en nuestro contexto geográfico, pues las narraciones, todo aquello relacionado con la Virgen María, con sus apariciones, con sus milagros, etcétera, tiene una importancia fundamental ya desde la Edad Media, cuando se va constituyendo realmente la identidad la identidad mariana, la identidad de la Virgen en la Francia del siglo de los siglos X al XII fundamentalmente, y a partir de entonces hasta hoy. Digamos, las devociones marianas en España son una consecuencia realmente de esta invención franco-gálica de la identidad mariana. Bueno, por cierto, ya que se han puesto todos aquí con su tártaro en la camiseta, me he traído a la Virgen de Lourdes, que es mi favorita, porque además es la más vasca de las vírgenes, aunque no se suele tener en cuenta esto, pero en fin, vascú, era gascona. En fin. Desde la tarde del 15 de abril de 2019 al mediodía siguiente, la Catedral de Notre-Dame de París ardió en pompa, como todos ustedes saben. El incendio derrumbó la techumbre y la aguja obra de Viollet-le-Duc en su momento, en la reconstrucción de mejor dicho, en la remodelación de la catedral medieval. Como digo, derrumbó la aguja, cuya caída recordó inevitablemente la de las Torres Gemelas de Nueva York, de Manhattan, el 11 de septiembre de 2001. Aunque las torres asimismo gemelas de Notre Dame resistieron incólumes el incendio. Miles de parisinos se echaron a la calle la noche del 15 al 16 de abril y las televisiones de todo el mundo nos mostraron las imágenes de sus rostros consternados mientras cantaban desde las dos orillas del Sena y sobre el fondo de las llamas de la catedral, en la isla del Sena, el Rosario, Le Chapelet y la Salve. Ellos seguramente no lo sabían, pero su duelo copiaba a más de 2 milenios de distancia el de las muchedumbres paganas de Éfeso ante el incendio de la Artemisión, el magnífico templo consagrado a Artemisa, a Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Incendio provocado por un pastor, Eróstrato, que pretendió así hacer inmortal su nombre, lo que sobra decirlo consiguió. No solo inmortalizó su nombre, sino un término derivado de este, erostratismo, que se aplica desde entonces al desorden mental consistente en buscar notoriedad mediante la destrucción de grandes monumentos, una especie de versión megalómana del gamberrismo vulgar. Según Plutarco, Eróstrato incendió el Artemision el 21 de junio del año 356 a.C. Buscó, por tanto, una fecha significativa, de modo análogo a los yihadistas que estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas o hicieron estallar las bombas en los trenes de Alcalá en sendos días 11, es un número sagrado para el Islam. El 21 de junio, solsticio de verano, pleno solsticio de verano, es el día del nacimiento mítico de Apolo y Artemisa, los hijos gemelos de Zeus y de Lato. En ese día del 356 a.C. nació Alejandro Magno. Siempre según Plutarco, el incendio del templo de Artemisa fue uno de los signos que marcaron la vida del emperador macedonio, que recibió por ello el mismo nombre que el príncipe troyano, Paris Alejandro, causante de la destrucción de su ciudad. Antes de nacer Paris, su madre, Hécuba, había soñado que salía de su vientre una antorcha cuyas llamas incendiaban Troya. Pues bien, Artemisa, diosa virgen y muy celosa de su castidad, no tomó parte en el famoso juicio de Paris,
causa desencadenante de la guerra de Troya. Al contrario que las tres diosas que lo instigaron, Hera, Palas y Afrodita, y al contrario también que su hermano gemelo Apolo, Artemisa no intervino en dicha guerra para apoyar a uno u otro de los bandos contendientes. Artemisa, la Diana de los romanos, usa el arco como su hermano, y no solo para la caza, pero cuida de los mortales, sobre todo de los más humildes, con amor maternal. Es una diosa madre a pesar de su condición virginal, no madre de dioses, sino de hombres. A través de las mujeres impera en la fertilidad humana, regulando la menstruación, asistiendo a las parturientas y colmando de leche los senos maternos. Se le identifica, por tanto, con la luna, luminaria que mide los meses, bajo su advocación griega de Selene y romana de Lucina o Luquina. Recuérdese que Garcilaso de la Vega se refiere al parto de Lisa en la primera égloga como el amargo trance de Lucina. San Isidoro, en sus etimologías, propone Lucina como étimo del latín luna. En Roma se llamaba, tendría que ser una Lucina, entonces con caída de la apostólica, estas cosas prefieren. En Roma se llamaba Lucina a la mariquita, que era el insecto consagrado a Diana. Se consideraba a la lucina en realidad como una pequeña diana y se le rendía culto. Era un insecto sagrado. Después volveré sobre ello. Artemisa, Diana, fue la diosa más querida y venerada de la antigüedad clásica, la verdadera magna mater del panteón grecorromano. En términos funcionales, era la diosa nutricia, la de la tercera función indoeuropea, que regía la producción de los alimentos y la procreación de los animales domésticos y de los seres humanos. En el Artemisión se la representaba como una figura femenina asociada a un meteorito negro y cubierta de múltiples tetas, como una diosa multimamaria. En la época helenística, y por mor de la interpretatio greca, se empezó a representar también así a la diosa egipcia Isis, hermana esposa de Osiris, pero Diana, cuya frente ostenta una diadema con la media luna, tuvo además un avatar masculino, Janus, o sea, Janus o Jano, el dios bifronte, que en principio representaba la condición bisexual de Diana, no tanto una bisexualidad activa como un símbolo de su virginidad. La otra diosa virgen olímpica, Palas Atenea, a la que estaba dedicado el Partenón ateniense, el templo de la Virgen, era también una diosa de condición bisexual o virilizada. Como Diana, Jano era muy querido por los campesinos, además de ser el dios urbano que en Roma regía los intercambios monetarios. Su cabeza bifronte figuraba en el anverso de las monedas, el dianarius o denario, de donde el español dinero, y era también el dios de las puertas, Dianua, las de su templo en el Foro Romano, cuya construcción se atribuyó a Numa Pompilio, permanecían abiertas en tiempos de guerra para permitirle venir en ayuda de la ciudad. Pero se le rendía culto también en una de las 7 colinas, el Ianiculus o Ianícolo, o sea, el pequeño Jano, un nombre cariñoso y propiciatorio. Posiblemente los antiguos aquitanos o vascoaquitanos lo venerarían como Ianico, o sea, el pequeño Jano, Yanco. De este teónimo aquitano procedería el nombre vasco de Dios, Yainco. También la palabra vasca señor, Jaun, procedería de Janus. A este Jano se le dedicó en Roma el mes que llegaría a encabezar el año, Januarius, enero. El llanico aquitano evolucionaría hasta Eneco, nombre vascón que se latinizó en Yenegus o Íñigo. Sin embargo, al perderse la conciencia de la relación genealógica entre el Jano romano y Eneco, se comenzó a traducir este nombre por el castellano mío, pues N es un posesivo euskérico de primera persona del singular. El primer nombre de Miocí Ruidía de Vivar, como decía Alfonso Irigoyen en su momento, mío, parece ser una traducción castellana de un Eneco vascón. El primer nombre del Cid sería, por tanto, Eneco y no Rui, como Roy, hipocorístico de Rodrigo. Pero volvamos a Éfeso y al templo de Artemisa. Tras su destrucción por Eróstrato, comenzó bajo Alejandro su reconstrucción, que culminó el macedonio Dinócrates, planificador de la Alejandría egipcia. Siguió siendo el templo mayor del paganismo clásico. Cuando Pablo de Tarso, San Pablo, llegó a Éfeso en uno de sus primeros viajes apostólicos, se encontró allí con un grupo de discípulos judíos de Juan el Bautista,
que desconocían las enseñanzas de Jesús, aunque habían oído hablar de él. Con este grupo fundó la iglesia de Éfeso, a la que dirigió la epístola a los Efesios, o la epístola ad Efesios. En ella les recordaba que la conversión a Cristo les había salvado del poder del príncipe del imperio del aire, y es evidente que se refería así a Diana, a la diosa madre, como una manifestación del diablo. En su discurso en el Areópago ateniense se referiría en los mismos términos a todos los dioses olímpicos, príncipes del aire. Probablemente la idea de que el ídolo de la Artemisa negra y multimamaria era una representación monstruosa del demonio está en la base del significado de la palabra española adefesio, para denotar los casos de fealdad extravagante y ridícula. Hija, estás hecha un adefesio. La palabra en cuestión viene, por supuesto, de adefesios. En Hechos 19, 23, 39 se narra también el acoso de Pablo y de sus compañeros por parte de los plateros y orfebres de Éfeso, que fabricaban y vendían figurillas de Diana y del templo a los peregrinos. El motín fue suscitado por un tal Demetrio, cabecilla del gremio, que los soliviantó con estas palabras: compañeros, vosotros sabéis que a esta industria debemos nuestro bienestar, pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, este Pablo persuade y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses lo que manufacturamos. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en el descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Se refería obviamente a Asia Menor cuando habla de Asia y San Pablo. Y a continuación se describe la reacción airada de los orfebres y comerciantes del templo, los que se ocupaban del merchandising del templo. Al oír esto, llenos de furor, se pusieron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios, o la Diana de los Efesios, en las traducciones. La ciudad se llenó de confusión. Pablo y sus acompañantes salvaron la vida esta vez gracias a un magistrado socialdemócrata de Éfeso que logró apaciguar a los orfebres, pero el apóstol tuvo que abandonar la ciudad rápidamente. Este segundo templo de Artemisa fue a su vez destruido e incendiado por los godos el año 262 de nuestra era durante una incursión desde el mar. Lo reconstruyeron de nuevo y con la misma diosa titular, lo que demuestra la resistencia que ofrecía la devoción a la Gran Madre en plena regresión del paganismo clásico. Pero no tardaría en sucumbir ante el cristianismo, que hizo de Éfeso el centro de un nuevo culto, el de María, la Madre Virgen de Dios, la Theotokos. En rigor era inevitable que esta sustitución del culto de Artemisa por el nuevo culto mariano se produjera allí en Éfeso, tras la prohibición por Teodosio el año 380 del culto público a las divinidades paganas. Como observa Hans Küng, el culto a María surgió dentro del paradigma helenista y bizantino porque en Oriente existía una tradición inveterada de culto a divinidades madres que pudo favorecer el culto a María en la forma de culto a la siempre Virgen, a la Madre de Dios y a la excelsa Reina del Cielo. En el año 428, Nestorio, patriarca de Constantinopla, declaró que María solo era madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no de la divina. Es decir, le negó la condición de Madre de Dios. Buena parte de los obispos se opusieron a esta declaración y convocaron en 431, 3 años después, el primer concilio de Éfeso, en el que Cirilo de Alejandría defendió ardorosamente e hizo aprobar como dogma que María es madre de ambas naturalezas, de Cristo y, por tanto, Madre de Dios. A partir de ese momento, la Iglesia desarrollará la leyenda y una vinculación estrechísima de la Virgen María con Éfeso, según la cual la Madre de Jesús habría ido a vivir allí tras la muerte y resurrección de su hijo, a la ciudad del Artemision, habría ido en compañía de Juan, que vivió con ella, el discípulo amado, digamos, hasta la dormición de la Virgen, y desde la cual habría sido llevada finalmente al cielo por los ángeles tras esta muerte aparente o esta dormición. En cualquier caso, lo cierto es que el culto a la Virgen María presenta algunas similitudes con el de Artemisa o Diana. María es virgen, es madre de los hombres, no madre física, pero cuida maternalmente de todos y en particular de los más pobres. Y es madre nutricia como Diana. No asume los atributos físicos de esta última, no se la representa como multimamaria a la manera de Artemisa o de Isis, si bien son frecuentes las imágenes de María como virgen lactante, dando el pecho al niño Jesús o incluso vertiendo su leche sobre la humanidad entera en forma de vía láctea. Fundamentándose en el Apocalipsis de Juan, el libro de la Revelación,
capítulo 12, versículos 1 y 2, e identificándola con la mujer de la visión del apóstol, una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, se le adjudicó uno de los símbolos de la diosa, la media luna, solo que no en la frente como Artemisa Diana, sino bajo las plantas de sus pies. Ahora bien, el culto a Diana, erradicado de las ciudades y sustituido por el culto a María, persistió en los campos, coexistiendo incluso con el cristianismo como un conjunto de creencias y supersticiones. Las sanas de Asturias, las anllanas de la región cántabra, las llanas de gran parte de Europa, incluso en el País Vasco, son aún reminiscencias folclóricas de un culto a las dianas que en la Edad Media debía estar aún muy vivo en buena parte del viejo continente. Lo mismo puede decirse de determinadas leyendas féricas, como la del Hada Melusina en Francia. Melusina es contracción de Merlusin, Mater Lucina, Mater Luquina, el avatar de Diana que protege a las parturientas. Pero poco a poco también la Virgen María fue ocupando esos espacios. La Luquina de los romanos, es decir, el simpático coleóptero cuyo nombre científico, el de la mariquita, es Cochinella septempuntata, o cochinilla de 7 puntos, fue adoptando en las lenguas vernáculas nombres relacionados con María, mariquita en español, Marybug en inglés, Marigorringo, o sea, María yema de huevo en vasco. Solo el francés se apartaría un tanto de esta norma con el beta bon Dieu, el bichito del buen Dios, aunque también hay denominaciones dialectales muy localizadas en España sin connotaciones marianas, como la vaquita de San Antón, o la Catarina, o en Bilbao la solitaria. Pero, en fin, en sánscrito el nombre de la mariquita también se relaciona con una divinidad que es Indra, esta Indrasgupta, el insecto de Indra. El culto antiguo a la Diana de los Campos se asociaba a grutas, fuentes y a determinadas eflorescencias geológicas, sobre todo a rocas redondeadas, bulbationes, muchas de ellas de color oscuro o negro, que en la era cristiana recibieron el nombre de betilos, del hebreo Betel o casa de Dios, con el que Jacob nombró la piedra que le sirvió de cabecera durante su famoso sueño de la escala celeste cuando huía de su hermano Esaú. La imagen cristiana de la Virgen es en realidad, como he dicho, de creación medieval. Se construye a partir del primer concilio de Éfeso y se difunde siguiendo en buena medida la lógica de la sustitución iniciada con la Diana de los Efesios. Allí donde hay sospechas o indicios de la persistencia de un culto a la diosa, allí aparece más o menos milagrosamente una imagen de la Virgen sedente con el niño sentado en su regazo. La imagen de la Virgen sirve de trono al Hijo. Muchas de estas imágenes son negras o de piel oscura y están asociadas a su vez a un betilo, a veces a un meteorito y otras simplemente a una piedra redondeada. El último caso que conozco es el de Urquiola. En Urquiola no hay imágenes de la Virgen, es el culto, digamos, a San Antonio de Urquiola, evidentemente, pero, digamos, hay una piedra redondeada que es, en teoría, una bulbación, aunque la gente sostiene que es una piedra caída del cielo, en torno a la cual, digamos, los peregrinos que van a Urquiola rezan el rosario, que es una oración mariana. No es la Virgen la que se aparece, como digo, sino sus imágenes de piedra o madera, las que son halladas más o menos milagrosamente sobre un betilo, sobre una roca sospechosa de recibir un culto pagano o paganizante. La Iglesia admitía que se conservara la piedra, aun a sabiendas de que en muchos casos se adoraría al santo por la peana, como se dice en España, pero en la confianza de que con el tiempo sería la imagen mariana y no el betilo el destinatario principal del culto. En un libro ya clásico sobre las vírgenes negras medievales, Jean Gagny establece un modelo general del hallazgo de las imágenes. La leyenda del descubrimiento milagroso de nuestras estatuas asocia frecuentemente a él un toro o un buey. Este animal es el que, arando un campo, desentierra la estatua, la hace surgir de la tierra, de bajo tierra, y la estatua se convierte en una fuente fecunda de beneficios para todos los habitantes del lugar. En algunos casos, sobre todo en España, la leyenda tipo afirma que la estatua estaba enterrada o escondida en una cueva para librarla de su profanación por los moros. Hay que tener en cuenta que en España todo lo que no es cristiano es moro. Es decir, el antiguo paganismo eran moros son los musulmanes, y moros son incluso los niños sin bautizar, son moritos, como decían las abuelas antes. Este niño es morito, bautízalo cuanto antes.
Entonces, para evitar la destrucción de las imágenes marianas, digamos, por los moros, se escondían bajo tierra o se escondían entre matorrales. En el caso de la Santina, es el caso de la Santina, de la Virgen de Covadonga, que es la primera imagen que descubren, según la leyenda, digamos, los cristianos en la Edad Media, que habría sido escondida allí para evitar que los moros la profanasen. Y es la que ayudó a don Pelayo, por supuesto, en la primera batalla victoriosa de la Reconquista, pese a Enricamen, que ha negado esto. Enricamen, por cierto, quiere decir Enrique el Pedrusco, ¿no?, para entenderlo. ¿Sí? O sea, pero en fin. Y después están también, digamos, las vírgenes encontradas por los pastores, ¿no? Lo que llama Paul Simtoch, por ejemplo, el ciclo de los pastores, que es un ciclo bastante amplio, donde son los pastores los que encuentran a la Virgen, no sacándola de debajo de la tierra, sino escondida entre unos matorrales, en un bosque, entre el sotobosque, etc., encuentran una imagen de la Virgen. Sería el caso, por ejemplo, ya tardío, finales del siglo XV, el hallazgo de la Virgen de Aránzazu por Rodriguito Balzategui, que era un pastorcillo, que encuentra a la Virgen ahí encima de un espino, con un cencerro colgado. Él va buscando, digamos, una vaca que se le había perdido, o una oveja, no lo sé, no lo dice muy claramente la leyenda. Oye un cencerro, sigue el sonido del cencerro y llega a un espino del que está colgado el cencerro, y encima está la imagen de la Virgen, que es una imagen pequeñita, la de Aránzazu. Entonces se atribuye a Rodrigo de Balzategui el nombrar directamente a la Virgen o la advocación cuando le dice Aránzazu, pero tú estás en el espino, ¿no? Es una interpretación etiológica de Aránzazu, que quiere decir el espinar, simplemente, el bosque, el conjunto de espinos. Otro elemento bastante frecuente en estas leyendas medievales suele ser la negativa de la imagen mariana a moverse del lugar donde es hallada. Se la traslada en una carreta a otro lugar, pero durante la noche la imagen vuelve al sitio donde ha aparecido, lo que tiene su lógica porque es el sitio lo que tiene el valor sagrado originario como morada del numen, y no la imagen. En ocasiones, la imagen pronuncia una frase imperativa, y ante el portento, los clérigos, los obispos, abades, etc., decretan que no se mueva y que se construya ahí mismo un templo. Es, por ejemplo, el caso de la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya y prima mía por parte de padre, que pronunció la frase, aquella famosa de Bego Oña. Bego Oña es decir, quieto el pie. Quieto el pie, supongo porque las vizcaínas son de armas tomar. Y esta de Begoña cuando intentaron bajarla a Bilbao. Las palabras citadas significan en vasco estése el pie, que estése quieto el pie, más o menos. Y aportan una etimología etiológica, un topónimo, Begoña, que por lo demás es bastante fácil interpretación a partir de un vicunia románico, de vicus, población, la pequeña población. Pero en España el caso más sobresaliente de culto mariano medieval, si resultara medieval realmente, que lo dudo, es también el más anómalo respecto de la leyenda tipo. Se trata obviamente de la Virgen del Pilar. Comparte con los casos de los hallazgos medievales el elemento de la roca o del betilo, que en su caso es una columna o pilar cilíndrico, regular y bien trabajado y pulido, según la leyenda por los ángeles, que lo pulieron para que fuera la columna a la que ataron a Cristo cuando lo flagelaron, y que la Virgen se trajo encima de una nube, digamos, a España cuando visitó España en carne mortal, como decía la leyenda, y se apareció a Santiago y a los varones apostólicos. La tradición en realidad es reciente y no parece haber otro testimonio medieval de la misma que una oración o colecta de fecha indeterminada y quizás apócrifa. La leyenda de la venida de la Virgen a España en carne mortal aparece con profusión en los cronistas españoles de la segunda mitad del XVI y más exactamente en los del reinado de Felipe II, de Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay y Juan de Mariana, entre ellos. Se vuelve un lugar común e indiscutido desde entonces y vive su época de esplendor bajo el neocatolicismo franquista, como se sabe. O sea, fechas bastante recientes. En palabras del propio Franco, que compartía con ella el rango de capitán general del ejército, Franco dice lo siguiente de ella, dice: como la Virgen del Pilar es de España, España es de la Virgen del Pilar. Esto es un discurso de Franco. Nuestro ejército, nuestras fábricas, nuestros campos, nuestros mares, nuestros centros de cultura y piedad, nuestras colonias, toda España le pertenece. España sin la Virgen del Pilar no sería España, porque la Virgen sintetiza lo más puro y lo más recio del espíritu español. Como era Franco. En fin, el de la Virgen del Pilar tampoco es un caso de abundancia de milagros.
Los dos más importantes que se le atribuyen son el de las bombas que lanzó un Fokker republicano sobre el santuario a las 3 de la madrugada del 3 de agosto de 1936 y que no estallaron. Hay varios casos de estos en la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas vírgenes italianas de las que se cuenta lo mismo. Durante un bombardeo se libraron de ser destruidas por las bombas, que eso es una casualidad más que un milagro, pero en fin. Y el más curioso de todos los milagros marianos, el llamado milagro del cojo de Calanda, de Miguel Pellicer, un carretero al que la Virgen habría hecho crecer una pierna nueva en la noche del 29 de marzo de 1640, 2 años después de que le amputaran la anterior. Entonces, este era un carretero, el Pellicer, un carretero de Calanda. Buñuel le tenía, digamos, una devoción desmedida a la Virgen del Pilar por su paisano, por el cojo de Calanda. Entonces, este Miguel Pellicer se sentaba en la puerta del santuario a pedir limosna. De vez en cuando entraba en el santuario porque le picaba mucho el muñón donde le habían amputado la pierna y se daba agua bendita. Entonces la Virgen se compadeció de él y en una mañana apareció con una pierna nueva. Entonces el milagro de la Virgen de Calanda es un milagro bastante espectacular, pero digamos es de los pocos que se atribuyen a la Virgen del Pilar reconocidos. Parece bastante probable que la devoción a la Virgen del Pilar y a sus leyendas conexas, su aparición a Santiago en Zaragoza, a la que los ángeles la habrían transportado en carne mortal, y los milagros como el del cojo de Calanda, tan barrocos ellos, tendrían que ver muy directamente con la situación histórica de la España de los Habsburgo y muy en particular con una tendencia muy característica del catolicismo y del Imperio hispánico. Me refiero al inmaculismo o concepcionismo, pero antes de abordar este asunto conviene precisar otro extremo. Tras el primer concilio de Éfeso, la Iglesia tuvo buen cuidado en separar la idea de Theotokos, de la Madre de Dios, de la idea pagana de la Magna Mater, o sea, de la gran diosa madre. La Virgen, Madre de Dios, no era de condición divina, no era una diosa. Teológicamente, la Iglesia sostiene que a la Virgen María se le debe un culto de hiperdulía, superior al de la dulía o mera veneración que se debe a los santos, pero inferior y distinto al culto de latría o adoración debido únicamente a Dios en las 3 personas de la Santísima Trinidad. De hecho, los teólogos ya desde la Edad Media sostenían que la mayor de las blasfemias, digamos, contra la Virgen era la de suponerla de condición divina. O sea, decidir profesarle un culto de latría, puesto, digamos, que era no solamente, digamos, una ofensa contra Dios, sino también contra la propia Virgen. No se sabe por qué. A mí me parece una cosa encomiástica, pero en fin, digamos que los teólogos medievales condenaban el culto de latría a la Virgen como uno de las grandes blasfemias. Esto en teoría está muy bien, pero en el catolicismo, y muy especial en el catolicismo español, no parece haber mucha diferencia entre el culto profesado a la Virgen y el culto profesado a Dios, y si la hay es una diferencia favorable a María. Los católicos españoles adoran a María y a sus imágenes tanto más que a su Hijo y a las suyas. Para empezar, la Virgen María muestra una cualidad superior a la del Cristo crucificado, y es la inmortalidad. Pese a lo que diga la leyenda de la Virgen del Pilar, la carne de la Virgen María no fue, ni es, ni será carne mortal, porque la Virgen no ha muerto ni morirá. Es el único ser humano que no ha conocido la muerte. No murió, se durmió y fue llevada al cielo en carne y hueso por los ángeles. No ascendió a los cielos por su propio poder como Jesús. Fue objeto de una asunción, fue asunta, conducida, elevada al cielo por los ángeles que cumplían así la voluntad de su Hijo. Según algunas tradiciones, la dormición y subsecuente asunción tuvieron lugar en Éfeso, según otras en Jerusalén, donde se levanta hoy la Basílica de la Dormición en el monte Moira. Estas últimas tradiciones parecen más lógicas, puesto que Jerusalén, en el centro del mundo, es el punto desde el que más rápida y directamente se llega al cielo, al trono de Dios. Desde Jerusalén ascendió Jesús a los cielos y también el profeta Muhammad en su yegua al Borak. Ahora bien, ¿por qué no murió la Virgen? Cuando los de mi generación preguntábamos esto a los curas, nos solían responder que cómo iba a permitir Dios Todopoderoso que su madre muriera. Deus potuit, voluit, ergo pecit. Lo que de momento podía poner en suspenso nuestras dudas, pero que no era una respuesta técnica. Lo que impidió que la Virgen muriera desde el punto de vista técnico-teológico es que fue concebida sin pecado original. Es decir, no le afectaron las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entre ellas la más molesta de todas, que es la muerte. Esto es lo que sostiene la Iglesia Católica en su dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, uno de los 3 últimos en ser aprobados y establecidos por la Iglesia Católica, siendo Papa Pío IX en 1855.
El segundo, y en cierto sentido la consecuencia de la aprobación de aquel, fue el de la infalibilidad del Papa en materia de fe, de lo que se ha de creer. Y el tercero, ya en tiempos de Pío XII, fue precisamente el de la Asunción de María, en 1955, consecuencia también de su Inmaculada Concepción. El argumento más fuerte a favor del inmaculismo es que, siendo María Madre de Dios, éste no se habría dignado nacer de un cuerpo de mujer corrompido por el pecado original y, por tanto, eximió a su futura madre de dicho estigma desde el momento en que fue concebida. En la Edad Media defendieron esta tesis los franciscanos, siguiendo la argumentación ad hoc de Duns Scoto, pero se opusieron a ella los dominicos, el propio Tomás de Aquino entre ellos. Los reyes españoles, los Trastámara y después de ellos los Habsburgo, adoptaron el inmaculismo como causa propia y en 1607, reinando Felipe III, obtuvieron del Papa Paulo V un ambiguo permiso para defender su promoción a dogma. Desde entonces el inmaculismo fue una seña de identidad de la monarquía católica española, que lo usó como guía y acicate de la evangelización de las Indias. A este impulso inmaculista responde el primer caso de apariciones marianas en América. Me refiero, por supuesto, a la aparición reiterada de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, corriendo el año 1531 en el cerro de Tepeyac, al norte de la Gran Tenochtitlan, ya para entonces, a pesar de lo reciente de la conquista culminada por Cortés en 1521, Ciudad de México, capital de la Nueva España. En 1531, Juan Diego tenía 57 años. Teniendo en cuenta que Cortés había emprendido la conquista en 1519, Juan Diego habría vivido sus primeros 45 años bajo la religión sacrificial de los aztecas, sin tener conocimiento alguno del cristianismo y hablando además en náhuatl. De hecho, su conversión y bautismo eran bastante recientes, según la tradición, en 1531, y cabe conjeturar que no sabía español. Hablaba solamente en náhuatl, de modo que su relato de la aparición mariana al entonces primer obispo de México, nuestro paisano, el franciscano vizcaíno Juan de Zumárraga, cuya lengua materna tampoco era el español, dicho sea de paso, debió hablar un español penoso, se produjo seguramente a través de los intérpretes indios ladinados o franciscanos que habían aprendido el náhuatl. La Virgen de Guadalupe es, como es sabido, una advocación mariana extremeña, a la que se rinde culto en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres. El caso de la Virgen de Guadalupe, que es una virgen negra, la de México, no es muy distinto, la de España, una virgen morena, no es muy distinto al de otras imágenes medievales. Fue descubierta fortuitamente en el siglo XIII y se levantó una ermita a la que se peregrinaba desde otros lugares de la comarca. Pero en 1340 Alfonso XI atribuyó posteriormente la victoria cristiana en la batalla del Salado contra los benemerines a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Ordenó entonces construir un monasterio para custodiar la imagen milagrosa. En el siglo XV se hicieron cargo de dicho monasterio los Jerónimos, una orden española recién creada y auspiciada por los Trastámara, de modo que la de Guadalupe vino a ser casi la advocación mariana oficial de la monarquía ya en tiempos de Isabel I. Por ello, Colón nombró así una de las primeras islas descubiertas, Guadalupe, en las Antillas. También era la imagen a la que profesaban mayor devoción Hernán Cortés y sus compañeros por doble motivo, puesto que eran extremeños de Cáceres, muchos de ellos. Fue en suma la Virgen del descubrimiento y de la conquista. Lo que subyace a su aparición a Juan Diego es una típica sustitución de un culto pagano a una diosa madre, en este caso a Tonantzin, la diosa madre del panteón azteca, cuyo templo se levantaba en el cerro de Tepeyac por el culto a la Virgen María. El antiguo templo a la deidad pagana habría sido derruido por los españoles, pero es obvio que los indios, incluso los que habían sido bautizados como Juan Diego, seguían acudiendo a sus ruinas para rendirle culto. La historia de la aparición es conocida. En su versión más piadosa y resumiéndola mucho, Juan Diego había ido a contar al obispo Zumárraga que se le había aparecido varias veces en Tepeyac una señora. El obispo habría pedido una prueba, temeroso de que todo fuera una trama para restaurar el culto a Tonantzin, y entonces Juan Diego le habría dicho que en el cerro, donde solo crecían hierbas y abrojos, habían florecido rosas. Zumárraga pidió que le trajera algunas. El indio volvió con su tima o ayate, la manta que está en el origen del sarape mexicano, por otra parte, envolviendo una buena cantidad de ellas, y al desplegarla ante el obispo cayeron las rosas y dejaron ver en el envés de la manta la imagen de la Virgen, una Guadalupe de rasgos indios que tiene muy poco que ver con la Virgen de Guadalupe, con la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. La historia del manto que se despliega dejando caer una cascada de rosas es un motivo geográfico que aparece en muchas vidas de santas. A veces, en vez de rosas, son madejas de hilo lo que cae.
El motivo se incluye en una leyenda acerca de la caridad de la protagonista, que lleva pan a los pobres y es sorprendida por su padre, su marido, su madrastra o un pariente que la maltrata. Ante la acusación de haber robado pan u otros bienes familiares para dárselo a los indigentes, la santa despliega el manto donde oculta los panes y estos se convierten en rosas. O en madejas, en algunos casos. En el caso de la señora de Urruti, en la balada vasca se convierten en madejas. La versión más antigua de la leyenda aparece en la vida de Santa Isabel de Hungría, escrita en el siglo XIII por Caesarius de Heisterbach, y después se traslada a otras muchas santas, a Santa Isabel de Portugal, a Santa Casilda de Toledo, que es una santa mozárabe, digamos, o árabe, totalmente, o a Santa Germana, a Santa Germain de Pibrac. Incluso aparecen baladas tradicionales como la de la señora de Urruti en el País Vasco, en la Vasconia francesa. Es obvio que tiene un origen folclórico, pero en el campo de la geografía rara vez se relaciona con un varón. A este respecto es significativo que era un milagro que se contaba ya a comienzos del siglo XVI de San Diego de Alcalá, o de todavía Fray Diego de Alcalá, al que los franciscanos estaban intentando canonizar en ese momento. Cuyo larguísimo proceso de canonización a lo largo del siglo XVI fue elevado a los altares en 1588, tuvo en vilo a sus hermanos de orden los franciscanos durante la conquista de las Indias. Dio nombre a muchas iglesias y misiones franciscanas, y una de las cuales procede el de la ciudad de San Diego, en California, San Diego de Alcalá, y probablemente el mismo Juan Diego fue bautizado así en su honor y en el del obispo Juan de Zumárraga, o inventado, con el nombre del obispo y el nombre de Fray Diego de Alcalá, antes o probablemente después de la aparición. Diego es una variante de Jacob, nombre hebreo del apóstol Santiago, patrono de la cristiandad hispánica, que presidió también la conquista y colonización de las Indias. También la impresión de la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego tiene precedentes milagrosos conocidos. El paño de la Verónica, es el más claro. El paño de la Verónica, que es una de las santas mujeres que pone su paño en la cara de Jesús que esté llevado a la crucifixión, entonces queda el rostro de Cristo impreso allí. Los primeros análisis demostraron que se trataba de una imagen pintada al óleo, lo que no desanimó, digamos, a los defensores de su origen sobrenatural. Según estos, habría sido pintada en un solo instante por Dios o por los ángeles, que habrían reproducido incluso con una exactitud de miniaturista lo que hoy calificaríamos de fotográfica, la imagen de un Juan Diego arrodillado reflejada en las pupilas de la Virgen. Obviamente nada de esto pasa, pero en fin. De hecho, parece que ya a mediados del siglo XVI, en una convicción absoluta, nadie ponía en duda de que era un encargo que habían hecho los franciscanos del Real Colegio de Tlatelolco a uno de sus alumnos indígenas, que era un buen pintor, se llamaba Marcos Sillac de Aquino, y que este había pintado, digamos, una virgen en clave indígena o en clave, mestiza o mexicana, para sustituir, digamos, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen española de Guadalupe. Pero el culto a la Virgen de Guadalupe caló muy hondo en la población de la Nueva España, tanto indígena como criolla, y se convirtió en uno de los paradójicos fundamentos del nacionalismo mexicano, desde que el primer caudillo insurgente, el cura Miguel Hidalgo, hiciera de la guadalupana el símbolo y estandarte de la emancipación. Incluso ya en el siglo XX, muchos revolucionarios mexicanos, ateos, agnósticos o creyentes, se proclamaron guadalupanos, yo mismo. Su función política ha sido en este sentido mucho más eficaz que la de la Virgen del Pilar en la promoción del nacionalismo español, aunque también ha tenido, si no sus detractores, sus críticos. Cuando yo llegué a México, en medio de la depresión económica que siguió al desastroso sexenio de López Portillo, de 1976 a 1982, corría un chiste autocrítico que decía más o menos que había dos soluciones para la crisis económica en México. La normal, o sea, que la Virgen de Guadalupe hiciera un milagro, y la milagrosa, o sea, que los mexicanos se pusieran a trabajar. En fin, hoy los narcos le rinden culto también a la Virgen de Guadalupe bajo la forma de la Santa Muerte, una guadalupana convertida en esqueleto y flanqueada, en vez de rayos, por cuernos de cabras y fusiles ametralladores AK-47, que son los preferidos por los cárteles. Con todo, y a pesar de su derivación moderna, nacionalista y secularizada, o semisecularizada, el caso de la Virgen de Guadalupe presenta rasgos no solo medievalizantes, sino incluso más arcaicos.
Se trata de una típica sustitución de una deidad femenina pagana, del tipo diosa madre, por la Virgen María, tras un proceso de conquista y evangelización. Un caso parecido y algo anterior es el de la leyenda del descubrimiento de la imagen de la Virgen de la Candelaria, también una Virgen negra, en Tenerife por dos pastores guanches, y el establecimiento de su culto una vez culminada la conquista de la isla a finales del siglo XV. En las inmediaciones de un primitivo santuario y una diosa local, Chashiraxi, que algunos identifican con la estrella Canope o Alfa Carine de la constelación de la Quilla o de la Carena. Como la de Guadalupe, también la Virgen de Candelaria se exporta a América durante la conquista y es la Virgen más abundante de Venezuela hacia el sur. Así como Guadalupe impera, digamos, del istmo hacia el norte. La Virgen se muestra a Juan Diego, se le aparece, pero lo fundamental es el hallazgo de la imagen, de la efigie, impresa en la tilma, como en los descubrimientos de imágenes medievales. La leyenda, como hemos visto, se forja con motivos folclóricos tomados de geografías medievales. El modelo de las apariciones marianas modernas es bastante distinto y se va formando en Francia a lo largo del siglo XIX, consolidándose en el paradigma de Lourdes en 1858. Un rasgo característico de estas apariciones es su relación con las graves crisis políticas de carácter revolucionario que amenazan a la Iglesia católica. Así como los casos de la Candelaria y la Guadalupana corresponden a períodos de evangelización y expansión de la Iglesia, los de las apariciones modernas caracterizan una época de repliegue en la que la Iglesia católica se halla claramente a la defensiva ante una modernidad secular avasalladora. En principio parecen una reacción en buena medida mimética a tres fenómenos que asoman ya en la Revolución Francesa y que se van consolidando a lo largo del siglo XIX. La secularización virulentamente anticristiana, el feminismo antieclesial y el ocultismo. Los dos primeros encontrarían una primera manifestación común en la implantación del culto a la diosa Razón el 10 de noviembre de 1793 en el altar mayor de Notre-Dame de París. El tercero desembocaría en el espiritismo, que popularizó las apariciones o materializaciones de los llamados ectoplasmas, aprovechando las posibilidades de una nueva técnica, la fotografía. Me ceñiré a los 4 casos canónicos de apariciones marianas en la Francia del siglo XIX. Los de París en 1830, La Salette en 1846, Lourdes en 1858 y Pontmain en 1871. El primero de ellos tuvo lugar, aunque debería decir comenzó, pues las apariciones se fueron sucediendo durante varios meses, en julio de 1830, en plena revolución política que acabaría con la monarquía borbónica y que llevaría al trono a Louis-Philippe de Orleans. Es el acontecimiento representado alegóricamente en el famoso cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, cuyas barricadas, fuego y sangre son muy realistas, aunque la figura femenina que acaudilla al pequeño grupo de revolucionarios parece una deidad neopagana del tipo de la diosa Razón, con el gorro frigio. Ardieron entonces varias iglesias y conventos en distintas ciudades de Francia. En la noche del 18 de julio, que es otra fecha a tener en cuenta, el 18 de julio, una novicia de las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl fue despertada en el convento de la Orden en París por su ángel de la guarda, que la condujo a la capilla, donde esta joven monja de 24 años, Catherine Labouré, recibió de la Virgen el encargo de acuñar una medalla con su imagen en metal barato y distribuirla por toda Francia para proteger a los pobres de los peligros que acechaban a la nación. Aquí tenemos 2 imágenes de Catherine Labouré, ya no novicia, sino monja profesa, la Catherine Labouré anciana, las medallas de la Virgen Milagrosa y de la Virgen Milagrosa, ¿no? la imagen más tópica de la Virgen Milagrosa. Al parecer se le apareció el ángel de la guarda después de que hubieran repartido a todas las hermanas del convento, ante una amenaza de un posible saqueo del convento por los revolucionarios, habían hecho trozos con las tijeras de la sobrepelliz del fundador de la Orden de San Vicente de Paúl. Entonces lo que hizo Catalina Labouré fue partir el trocito que le había correspondido a ella, guardó una mitad y la otra se la comió. Y no sé si tiene algo que ver con la aparición del ángel de la guarda, pero en fin, digo, es el precedente, digamos, inmediato. En 1842 ya se habían puesto en circulación más de 100 millones de medallas de la Milagrosa por todo el orbe católico. La indicación de la Virgen era que se imprimiesen o que se acuñasen las medallas de la Milagrosa en la calderilla, en las monedas sin valor
que se daban a los conventos, los conventos de las Paules. Entonces se imprimía la imagen de la Virgen Milagrosa en medallas. No sé si se sigue haciendo todavía, pero en mi infancia no tuve solamente una, sino varias medallas de la Milagrosa. En 1846, en medio de la recesión económica y la hambruna que asolaba Francia y buena parte de Europa, y que estuvo en el origen de los grandes movimientos revolucionarios de 1848, la Virgen María se apareció cerca de la Salette, en las montañas de Isère, a dos pastorcillos de 15 y 11 años, Mélanie Castal y Maximile Motier. Los mensajes que la Virgen les transmitió aludían a la relajación de las costumbres en el medio rural francés, la blasfemia, el alcoholismo, el incumplimiento del precepto de la misa dominical, la no observancia del descanso en las fiestas de guardar, etc. La hambruna y la relativa falta de alimentos en el medio campesino entonces se atribuía a una especie de castigo divino. Entonces los niños que ven a la Virgen en la Salette la ven llorar por todo lo que se está ofendiendo a Dios y dicen que la Virgen se queja de que no se cumplen con los preceptos cristianos. Maximina afirmó que la Virgen lloraba porque había recibido en su glorioso cuerpo todos los golpes y tormentos que el pastorcillo deseaba infligir a su madrastra, que lo maltrataba. Sin duda, y como no dejaron de observar los folcloristas de la época, que eran bastante volterianos todos, se detectaba en su relato una clara influencia de los cuentos tradicionales acerca de las madrastras malvadas. Se construyó el preceptivo santuario en la Salette, pero ni Mélanie ni Maximine llegaron a los altares a causa de sus posteriores vidas no demasiado ejemplares. Antes de abordar muy brevemente el caso de Lourdes, me referiré al de Pontmain, enclavado en el territorio de las rebeliones vendeanas durante la gran... Este es el de Lourdes. El de Pontmain, enclavado en el territorio de las rebeliones vendeanas de Normandía durante la Gran Revolución y escenario en 1871, fecha de la aparición de la Virgen a varios chicos del pueblo, de choques entre los batallones bretones y los prusianos que avanzaban hacia París. Algunos de los videntes tenían hermanos entre los combatientes franceses. Esto sucede también en Fátima. En el caso de Fátima, los pastorcillos, los pequeños, tenían un hermano en el frente de Flandes combatiendo con el contingente portugués. El mensaje son también fechas muy cercanas a la insurrección de la Comuna. El mensaje de la Virgen era de esperanza. Las oraciones de los franceses, según anunciaba durante sus apariciones, llevarían pronto al fin de las hostilidades, aunque no decía nada de Alsacia y Lorena, que se les iban a quedar los alemanes. La comarca de Pontmain era de las más pobres de Francia. Así y todo, se emprendió tras el armisticio la construcción de una basílica a Nuestra Señora de la Esperanza, que no se había terminado todavía en 1903, pero que ya había suscitado peregrinaciones que redundaron en una mejora económica de la población autóctona. Pero en este último terreno fue la de Lourdes la experiencia más exitosa y lo sigue siendo. A pesar de la intensa y rápida descristianización de Europa y de Francia en particular, el santuario de Lourdes sigue siendo comparable en su capacidad de atracción de peregrinos con el Artemisión de Éfeso y junto a la Basílica de Guadalupe en Tepeyac constituye uno de los dos mayores focos actuales del culto mariano. Pero no voy a hablar mucho del caso de Lourdes, al que pienso dedicar próximamente un ensayo extenso. Saber que se apareció la Virgen a una niña de 14 años entonces, Bernadette Soubirous, y la Virgen se le apareció en Massabielle, en una gruta de Massabielle, hablándole en el dialecto, en el patois de la zona, que se llama el Bigordán o el Bigordano, y es el dialecto de la Bigorre, de todo el condado de la Bigorre, que es donde proceden los primeros reyes vascos. Es decir, Íñigo Arista era el conde o el señor de la Bigorre. Entonces, Bernadette a sí misma se consideraba una vascú, una vasca, era una vascona, sin más, y la Virgen, que no hace caso de estas cosas de la diglosia, siempre habla en la lengua B, en la lengua de los pastorcillos. Entonces, cuando le preguntaban a Bernadette quién se le había aparecido, no sabía dar razón de ello, decía, aquello, ¿no? Aquella se me ha aparecido. Y en un momento dado apareció diciendo, no, ya me ha dicho que pero soy la Inmaculada Concepción, soy la Inmaculada Concepción.
partir de ese momento, se le aparece en 1858, se da por confirmado el dogma de la Inmaculada Concepción, puesto que ya la Virgen se ha aparecido y le ha dado el visto bueno a Bernadette. El modelo francés de aparición mariana supone grandes multitudes congregadas en torno a un vidente o un grupo de videntes que monopolizan la visión de la Virgen y sus eventuales mensajes, constituyéndose en médiums en un sentido análogo al de los médiums del espiritismo. Implica asimismo un aspecto tan taumatúrgico milagrero relacionado con las dolencias del cuerpo, aspecto que es central en Lourdes, pero que está asimismo presente de una u otra forma en los demás casos. Tiene incidencias muy directas en determinadas coyunturas políticas, por lo general revolucionarias, que a veces rebasan el ámbito de la nación. Lourdes reforzaba el dogma inmaculista aprobado 3 años atrás, en 1855, y por tanto el poder espiritual del Papa en un momento en que era seriamente amenazado por la Revolución Nacionalista italiana. Y finalmente se difunde rápidamente como noticia a través de los periódicos y las fotografías. Es este modelo el que se trasladó a las profusas apariciones del siglo siguiente, del siglo XX. Las más conocidas son obviamente las apariciones de Fátima en Cova de Iría, Portugal, el 13 de mayo de 1917, a 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía dos Santos, apariciones relacionadas con la entrada de Portugal en la Gran Guerra en 1916 y con la Revolución Rusa de febrero de 1917. El llamado secreto de Fátima que la Virgen habría revelado a los pastorcillos. Bueno, esta es Bernadette Soubirous. Por cierto, aquí un detalle. Esta primera fotografía, la que está más joven, la opuesta, digamos, a Bernadette muerta, es la fotografía más famosa de Bernadette. Ramón Seizar Vitoria me contaba una vez que cuando publicó Egunero Astendelaco, su primera novela importante, José de Arteche, en la biblioteca de Julio de Urquijo, le dijo: has causado un daño terrible, digamos, con tu libro al País Vasco y esto nunca se te perdonará, Ramón. Entonces, ¿por qué? Digamos, porque has puesto en la portada de un libro que defiende el aborto la fotografía de Bernadette Soubirous, cosa que él no se había dado cuenta, pero sí el autor de la portada, que era un cabroncete, mi amigo Alberto Corazón, y que había hecho efectivamente la trampita esta de poner a Bernadette Soubirous, una imagen de Bernadette Soubirous en la portada de esto. Bien. También se relaciona con la reacción católica al comunismo en la Yugoslavia posterior a la muerte de Tito, las apariciones de la Virgen en Medjugorje, en la Bosnia Occidental, de población croata, a 6 niños en 1981. Y aquellos videntes son prácticamente de mi edad, son personas más que maduras que siguen recibiendo revelaciones de la Virgen el día 2 de cada mes. En la España del pasado siglo abundaron las apariciones políticas marianas. Entre 1931 y 1934, en Ezquioga, en Guipúzcoa, las apariciones tuvieron un claro sesgo antirrepublicano. Las de Umbe, en Vizcaya, que comenzaron en 1941, se ajustaban ya al nacionalcatolicismo triunfante. Las de Garabandal, en Cantabria, de 1960 a 1964, o las del Palmar de Troya, en una pedanía de Usera, desde 1968, o el Escorial, que comienza en 1981, como las de Medjugorje, parecen responder precisamente al hundimiento del nacionalcatolicismo que el Concilio Vaticano II asestó un golpe decisivo. Voy a ir terminando ya. Ahora bien, las apariciones marianas, estos son los pastorcillos de Fátima, aquí se ven los pastorcillos, la Virgen de Fátima, en fin. Esta es una cosa curiosa, son 2 imágenes de la Virgen del Pilar. La primera no se parece nada a la Virgen del Pilar, pero es una imagen de la Virgen del Pilar, un óleo que está en la Catedral de Jaén. Está el Pilar, obviamente, el betilo este abajo, y la Virgen es una Virgen lactante. Es una cosa rara, está dando de mamar al niño. Pero, digamos, no tiene nada que ver, por supuesto, digamos, con la imagen de la Virgen del Pilar. Y este es el milagro del cojo de Calanda, que es un cuadro que está en la Basílica del Pilar y que es Miguel Pellicer durmiendo con el cachirulo de Maño, como se ve ahí, y los ángeles poniéndole la pierna, que no es una pierna ortopédica, sino una pierna, pues están reconstruyendo la pierna totalmente, ¿no? Bien,
estas todas parecen responder, como digo, al hundimiento del nacional-catolicismo al que el Concilio Vaticano II asestó un golpe decisivo. Ahora bien, las apariciones marianas, lejos de suponer un mero arcaísmo cultural, han sido uno de los temas más explotados por el cine desde sus orígenes a nuestros días. Comencemos por el de la Virgen del Pilar. No hay película alguna sobre su aparición a Santiago, y eso que podía haberse hecho sin mucha complicación, basándose en la secuencia de la aparición de Jesús a San Pedro en Quo Vadis en 1951 de Melvin Leroy, con Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov en los principales papeles. Lo recuerdo. ¿Le habría costado mucho meter algo parecido a una película española? Pues no lo sé. Buñuel, que se declaraba ateo y cristófobo, pero devoto de la Virgen del Pilar, y cuya infancia transcurrió bajo la presencia cotidiana del milagro del cojo de Calanda, su paisano, o sea, su amigo y vecino, como un Spider-Man maño, habría podido intentarlo, pero lo cierto es que el descrédito del franquismo afectó fatalmente a la Virgen del Pilar. En un artículo publicado en El País el 8 de julio de 1983, bajo el título de Situación límite, ultraje a la paella, Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de uno de los fundadores de Falange y de ministro de Franco, de Rafael Sánchez Mazas, afirmaba que si él llegara a presidente del Gobierno de España, le faltaría tiempo para incoar por la vía de urgencia un proyecto de ley orgánica para la abolición de la Virgen del Pilar. Dios, qué descanso, decía, para Zaragoza, para Aragón y para España entera. Pero las referencias más o menos piadosas a la Virgen del Pilar no fueron exclusivas del cine franquista. De hecho, el cine español nació con un breve documental de 1899 sobre la salida de misa de 12 en la Virgen de la Basílica del Pilar de Zaragoza. En Francia, como saben, los Menier empezaron con la salida de una fábrica, firmaron a los obreros a la salida de una fábrica. En España, pues con la salida de misa de 12 del Santuario del Pilar. Rodado por el zaragozano Eduardo Jimeno como imitación a lo divino de la filmación de la salida de los obreros de la factoría Lumière, primera película de la historia. Las producciones mexicanas sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego son, en cambio, muy numerosas. El Milagro del Tepeyac, de 1917, de 40 minutos de duración, fue la primera de un conjunto que incluye, entre otras, La Virgen que forjó una nación, de Julio Bracho, La sonrisa de la Virgen, de 1957, de Roberto Rodríguez, Las rosas del milagro, de 1960, de Julián Soler, y La Virgen de Guadalupe, de 1976, de Alfredo Salazar. La película de apariciones marianas más famosa de todos los tiempos es, con todo, The Song of Bernadette, de Henry King, estrenada en 1943 y protagonizada por Jennifer Jones en el papel de Bernadette Soubirous. El guión se basa en una novela de Frank Werfel sobre la vidente de Lourdes, que escribió para agradecer la ayuda a unas monjas que los escondieron a él y a su esposa, Alma Mahler, nada menos, en un convento cercano al santuario, cuando trataban de pasar los Pirineos hacia España, huyendo de los nazis. La novela de Werfel, del mismo título que la película de King, Das Lied von Bernadette, se publicó en 1941 por la Bergman Fischer Verlag en Estocolmo. Entre 1943 y 2001 se realizaron 14 películas sobre Lourdes, 7 películas para televisión entre 1961 y 2013. La última película es El Club de los Milagros, que recomiendo encarecidamente. Es una estupenda película británico-irlandesa con Maggie Smith en un papel descomunal, que es el último de su carrera. Y 3 series para las televisiones del Reino Unido, Estados Unidos y Argentina entre 1955 y 1982. La última película sobre Lourdes, en este caso sobre las peregrinaciones de Lourdes, es Hospitalarios, Las manos de la Virgen, de 2019, del español Jesús García Colomer. También son relativamente numerosas las películas sobre Fátima, y 6 películas, 3 para la televisión, entre 1928, en que se rodó Fátima Milagrosa, y Fátima, de Joao Canicho, que conmemora el centenario de las apariciones a los pastorcillos. Totalmente ficticia es la reciente La Apparition, película francesa de 2018 dirigida por Xavier Giannoli, que cabría definir como un thriller mariológico. En cuanto a las apariciones en España, 2 películas sobresalen, entre otras piezas menores. Visionarios, de 2001, de Manuel Gutiérrez Aragón, inspirada en el estudio de William Christian acerca de las apariciones de Ezquioga, y Garabandal, Solo Dios lo sabe, de Brian Alexander Jackson, que es de 2017-2018. Hay que mencionar también, lógicamente, la serie documental sobre el Palmar de Troya, de 4 capítulos, producida por Movistar y dirigida por un señor que se llama Israel del Santo, que es un nombre muy adecuado para realizar series de este tipo. Y nada más. Quería solamente, unas imágenes. Aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe apareciéndose a Juan Diego, y aquí el milagro de las rosas, de cuando
Juan Diego abre su tilma, aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe y las rosas ante Fray Juan de Zumárraga, que es este señor que está ahí con la mitra y que está acompañado por otro franciscano, un pelota que le sostiene el báculo. Entonces, y esta es Nuestra Señora de la Muerte, una de las múltiples representaciones. Aquí no aparece con los AK-44, pero bueno. Y esta es la Virgen de los Sicarios, es una cosa interesante, es la Virgen de Sabanetas. Es una Virgen de Medellín que desde hace aproximadamente 20 años se ha convertido en la Virgen, digamos, con más éxito entre los sicarios jóvenes en Sabanetas y los cárteles, sobre todo gracias a Pablo Escobar, en su momento que la adoptó, digamos, como protectora personal, ¿no? Los sicarios es María Auxiliadora, de la parroquia de Santana de Sabaneta, en Medellín, y los sicarios se la hacen tatuar en las espinillas, en los gemelos o en las plantas de los pies para que les ayude cuando tienen que salir corriendo de la policía, ¿no? También se hace esto con la Virgen de Guadalupe. Aquí es un brazo tatuado, pero digamos hay espinillas tatuadas con la Virgen de Guadalupe entre los narcos de Sinaloa, digamos, a montones. Y también la Virgen de Satanudos, que es una Virgen de Baviera, una Virgen de una advocación que aparece en el siglo XVIII y que aparece desatando nudos y solucionando problemas. Pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por todo este viaje mariano, realmente. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión. Esa es muy convincente la cosa. Pensaba que no. Eso es convencido, sí. Bueno, ha querido ser una cosa respetuosa, quiero decir, yo lo de las apariciones, pues tengo mis dudas, pero obviamente yo prácticamente profeso un culto de la tría a la Virgen María, ¿no? Que era una chica judía que me caía muy simpática, siempre me caía muy simpática, y bueno, y además creo efectivamente que se trata de lo más cercano que tenemos a una divinidad propicia en estos momentos. Pero nada, ¿no? Que ya no está, la Virgen no está. Es que la Virgen, no sé, a mí se me ocurría, bueno, la dormición y la asunción de la Virgen, vincularlo también con Semíramis, con el ascenso de Semíramis, ¿no? De cierta manera. Yo realmente no lo sé. En Semíramis no creo que pensasen en Semíramis. Simplemente piensa en la ascensión. Sí, es una especie de duplicación de la ascensión de Cristo, ¿no? Cristo asciende a los cielos ¿desde dónde? En teoría es el monte Sion, según la tradición. Asciende desde un monte, no se sabe exactamente cuál, pero es que en la cosmovisión antigua y medieval, Sion está en el centro del mundo, en el hemisferio norte, en el centro justo del mundo, y es desde donde se asciende más rápidamente al cielo. O sea, si estás en un extremo del hemisferio, pues tardas más. Además te puedes perder, pero bueno, ahí subes directamente. Por lo menos en la cosmología antigua, digamos, a partir de lo que Unamuno llamaba el triunfo definitivo de Copérnico sobre Dante, que instaura el ateísmo violento y la desesperación resignada en toda la Tierra, pues ya no se asciende al cielo desde ninguna parte, porque estamos a tomar por culo del universo, ¿no? O sea, quiero decir, no estamos en un sitio privilegiado para ascender al cielo de ninguna forma. En fin, y a la Virgen yo creo que asciende, digamos, o la suben al cielo los angelitos. Por cierto, la Virgen de Begoña, tenía que contar una cosa de la Virgen de Begoña, sí, por lo menos. El milagro más estupendo de la Virgen de Begoña es el siguiente. En el año 1903 hay una pelea a tiros en el Arenal de Bilbao entre una peregrinación de bilbaínos católicos que van a subir a Begoña y obreros que salen de un mitin socialista y republicano de Felipe Carretero, la coalición republicano-socialista de la Plaza de Toros de Bilbao. Había dos plazas de toros en Bilbao. ¿Lo sabéis? No. Una era una pequeñita, que los toreros tenían que salir para tomar preada, para entrar a matar, porque era muy pequeña, y después estaba la grande, que era la de los grandes mítines. Entonces, el 11 de octubre de 1903 hay una gran bronca en Bilbao, donde se enfrentan a tiros los pistoleros republicanos y socialistas que salen del mitin y pistoleros nacionalistas y carlistas que están protegiendo
la peregrinación a Begoña. Muere el jardinero de la Universidad de Deusto, al que después los jesuitas intentan canonizar, del Marañón. Pero las informaciones, lo que cuentan, es que cuando le pegan el tiro, estaba agarrándole por el cuello a un alfeñique, él era un tipo muy grande, Marañón, y le estaba estrangulando a un obrerete que saca una pistola y le dispara a quemarropa y lo mata. Muere después por una septicemia, en cualquier caso. No lo canoniza. Hay 3 novelas, se escriben nada menos que 3 novelas. Una de Blasco Ibáñez sobre los acontecimientos estos. El intruso de Blasco Ibáñez de 1904 es una novela sobre estos acontecimientos. Y en 1928, un jesuita que se llamaba, esto lo podéis encontrar además porque está en... Bueno, tenía por aquí, pero ya no está por aquí. Pues nada. Pero un jesuita que... igual está aquí, igual me lo deja aquí, perdón. Un jesuita bilbaíno publica, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, no, tampoco está aquí, lo siento, publica un libro de 100 y pico páginas recordando los acontecimientos de la batalla esta en el Arenal. Y después cuenta un milagro de la Virgen, un milagro a raíz de esta bronca. Dice que ya el 23, no el 11 de octubre, sino 2 semanas después, uno de los obreros que ha participado en esta bronca va a su pensión por la noche un día y le pregunta a la patrona de la pensión, que es una señora vizcaína, se llama Rosario Mendieta, por ejemplo, pregunta: ¿qué tenemos para cenar hoy, doña Rosario? Y ella dice: pues angulas, como siempre, don fulano. Entonces empieza a jurar y a cagarse en todos los santos que por ahí. Y ella, entonces, la pobre señora dice: a Macho de Begoña. Entonces también se caga en la Virgen de Begoña y cae fulminado al suelo. En esos momentos cae muerto, le hacen inmediatamente la autopsia y le encuentran un nudo de víboras, no, un nudo de angulas atascado en el píloro, que es lo que le ha provocado una especie de infarto, ¿no? En estos momentos. El milagro es estupendo también, además pues, va muy en consonancia con la Virgen de Begoña, que es una virgen muy medieval. Las vírgenes medievales eran de armas tomar, ¿no? En principio, pero y si además eran de Begoña no te digo nada. Pero en cualquier caso es un milagro impostado, es un milagro copiado de otro milagro de Caesarius de Heisterbach, que es el castigo de blasfemo, y que bueno, aparece en muchas colecciones de milagros marianos en la Edad Media. Caesarius de Heisterbach empieza a discutir quién mató realmente, digamos, al blasfemo, si lo mata la Virgen o lo mata Jesús. Y Caesarius de Heisterbach dice: no, la Virgen no, porque la Virgen es toda cielo, toda piedad y es incapaz de matar a nadie. Y esto lo ha hecho Jesús, que no consiente que se cague en su madre, y además hace muy bien. Entonces mata al blasfemo directamente, con las angulas. Bien, pues nada más. Encantado de... Sí. Bueno, he llegado al humo de las velas. A ver, José Antonio, dime. Pero me ha dicho mi compañera Virginia que estabas aquí y digo, después de salir de clase, no te lo vas a creer, pero acababa de contarles a los alumnos de las aulas la experiencia... lo de 1903. Lo de 1903. No se lo creían y les comentaba que, según parece, en el lecho de la ría, a la altura, bueno, pues del meandro que hay más o menos en el puente de la Merced o por ahí, sí, se supone que hay varias vírgenes todavía. Es que tiraron la de los nichos de Velosticalle y esto lo echan al río. Y me estaba acordando, porque, hombre, ya es casualidad que venga. He hecho una comparación también con aquel acto que llevaron a cabo aquellos borrocas de Jarray que cogieron la escultura de Unamuno y las tiraron, la tiraron al mar. Las tiraron también. La tiraron a la ría, Eso ha hecho menos gracia, pero bueno, en fin. No, pero bueno. A mí lo que pasa es que como es una estatua decapitada de Unamuno, la que está es una estatua para escarmiento de los unamunólogos, pues la han puesto ahí en medio, que la tirasen a la ría, me importó bastante poco, pero bueno, en cualquier caso es un mal detalle. No, sí, hay tres novelas que yo recuerde sobre, está ahí la de El intruso de Blasco Ibáñez. Después hay otra de Francisco Ulacia, que era uno de los primeros nacionalistas aranistas, pero que era anticlerical y no sé, una rara avis, que se va él solo del Partido Nacionalista porque las tenidas en el Bachoqui empezaban con el rezo del rosario, y el anticlerical en absoluto no quería rezar el rosario y se va. Y él hace una novela que se llama Las gatitas rubias,
donde da mucha importancia a la quema días anteriores de la residencia de los jesuitas. De la residencia de los jesuitas. O sea que el ambiente estaba caldeándose. Bueno, meten a la cárcel, como sabes, a los hermanos Meave, entre otros, o sea, a Tomás Meave y a Santiago Meave, van los dos a la cárcel y habían combatido en bandos distintos en la bronca esta. Y después hay una de Ricardo León, una novela de Ricardo León que se llama Una señorita de Santander, porque viene un barco, vienen dos quechemarines llenos de revolucionarios de Santander a montar, a participar en el fregado, ¿no? Pero bueno, tiene su cosa, que y me lo creo perfectamente. Tú además eres un sabio, que no sé esto, por supuesto. Bueno, pues nada más, ¿no?